Hola, bienvenidos al canal El Tarot de Stu. Yo soy Stu y hoy vamos a hacer una canalización para ver lo que piensa, lo que siente y lo que va a pasar con esa persona especial que tú quieres. Recuerda que son lecturas generales. También recuerda que son atemporales y que da lo mismo el día que estés viendo este vídeo. Concéntrate, cierra los ojos. Aquí he creado 3 grupos: el corazón con el árbol de la vida, la llave y la media luna. Concéntrate, cierra los ojos y escoge una. Bueno, grupo 1, escogiste el corazón con el árbol de la vida y te dice: regalo. El mayor don del amor es la capacidad de comprenderse de verdad. Bueno, vamos a empezar por lo que piensa él o ella hacia ti. Primero, lo que vamos a ver es las energías de esta persona especial para el grupo 1. Bueno, pues las energías de él o ella son, en este momento está parado. No sabe por dónde tirar, si para adelante o para atrás. Está como aquí, ¿veis? El colgado. O sea que de momento él está ahí pensando lo que va a hacer, que no sabe lo que quiere hacer, o ella, yo hablo él o ella, ¿vale? Entonces la energía que hay es esta, de parón. Ahora vamos a sacar 3 cartas de este oráculo a ver si nos dice realmente lo que piensa. Recordad, estamos en lo que piensa él o ella, esa persona especial. Vamos a ver si nos dice algo de lo que piensa. Bueno, pues quizás algo sí que nos está diciendo de lo que piensa, ¿vale? Porque está diciendo, vamos, que los hábitos que habéis tenido no eran buenos y en la relación no han beneficiado para nada, ¿vale? Esos malos hábitos que habéis tenido, que echa de menos vuestras bromas y vuestros juegos que teníais, y que él o ella ve una oportunidad perdida, que no actuó cuando debía. ¿Vale, grupo 1? Ahora vamos a continuar con el tarot. Vamos a preguntarle al tarot a ver lo que piensa, lo que sigue pensando. Vamos a ver. Vamos a sacar 3 cartas más para ver lo que piensa para el grupo 1. Bueno, yo creo, grupo 1, que vas a recibir noticias de esta persona y que no vas a tardar mucho en recibirlas, ¿vale? No son noticias de amor de momento,
O sea, él piensa en llamarte o ella piensa que tiene que llamarte, que ha sido muy injusto contigo y que eso es lo que debería hacer. Eso es lo que piensa que debería hacer. Piensa que teníais una relación preciosa. Eso es lo que piensa. Ahora vamos a ver lo que siente. ¿Qué siente? Para el grupo 1, ¿qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Bueno. Él siente como que le has traicionado. Se siente traicionado o traicionada. ¿Vale? Vosotros teníais erais una pareja que habéis forjado poco a poco, ¿vale? Que la habéis trabajado muchísimo, pero él siente que tú como que has oído, ¿vale? Y que saliste corriendo y que le has dejado pues más solo que la una o más sola que la una, ¿vale? Eso es lo que siente. Se siente muy traicionado. Se siente como que tú te fuiste y lo dejaste de la noche a la mañana. Grupo 1. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con esta relación? ¿Qué va a pasar con esta relación? Grupo 1, ¿qué va a pasar con esta relación? Bueno, yo creo que a lo mejor que aquí va a haber una noticia, que vas a recibir noticias. Grupo 1, recibirás noticias, pero el juicio te está diciendo, te está dando como un toque de atención, ¿vale? Como que tú tienes que pensar mucho, escúchame lo que te estoy diciendo, y preguntarte qué es lo que he hecho yo con esta relación, qué es lo que quiero yo con esta relación, qué es lo que me puede aportar esta relación, ¿vale? Yo veo que hay una llamada, pero que tú te tienes que pensar mucho las cosas. Una llamada, un encuentro, eso es lo que yo veo para el grupo 1. Pero tú tienes que replantearte y preguntarte muchas cosas. Para finalizar, voy a ver lo que va a pasar con el Lenormand. Bueno, aquí tengo la pareja de Lenormand. Voy a sacar 3 cartas. Y ahora ponemos otra vez, vamos a barajar y a ver lo que nos dicen. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí ha habido un final muy tormentoso. Pero veo que tenéis aquí, como os he dicho con las cartas del tarot, vais a tener
conversación, porque aún os seguís queriendo, ¿vale? Eso está claro. Ha habido un final muy tormentoso. Yo os lo que te digo, perdón, es lo que te digo que con el juicio, que para mí es que cuando sale la carta del juicio te tienes que plantear muy bien todo lo que vas a hacer. ¿Vale, grupo 1? Pues nada, espero que te haya gustado. Voy a sacarte una carta. A ver lo que te dice. Perdonad. No quiero a veces cortar el vídeo, pero hay veces que es necesario. A ver lo que te dice el oráculo. Una carta final. Quizás la conversación que tengas ahora, yo que estoy aquí, que me está canalizando, la conversación la tienes por alguien conocido. Un poco, la persona un poco más mayor que vosotros, ¿eh? Vale. A ver, para poner el final. Pues mira, grupo 1. Deseo recuperar esa sensación. Espero que así sea, grupo 1. ¿Vale? Y que todo se solucione. Y lo que te he dicho del juicio. Pues nada, nos vemos. Si te ha gustado, dale al like y pues me dejas en los comentarios si quieres algún comentario. Y pues suscríbete al canal, ¿vale? Hasta la próxima. Hola, grupo 2. Bueno, elegiste la llave y vamos a ver lo que nos dice la llave. Destino. El reencuentro con tu llama gemela es un acontecimiento destinado. Bueno, vamos a ver lo que nos dice. ¿Qué energías tiene esta persona? Que vamos, grupo 1, grupo 2, perdón, para el grupo 2, las energías. Bueno, la sacerdotisa, muy místico, muy mística, está aquí parada y para mí, ahora veremos lo que pasa, lo que está pensando, ¿vale? La sacerdotisa, una señora que está aquí, parada, sentada, sin hacer absolutamente nada, no va para adelante ni para atrás. Está ahí inmóvil, como la relación que veo en este grupo 2. ¿Vale? Ahora vamos a sacar 3 cartas del oráculo, a ver lo que nos... Primero vamos a ver lo que piensa, después lo que siente y luego lo que pasará. Vamos a ver con este oráculo si nos dice 3 frases de lo que piensa para el grupo 2. Si piensa. Bueno. Pues mira, es que las sacerdotisas son es oculto, sí, cotilla, madre mía. Grupo 2. Aquí ha habido algún secreto oculto. Y hoy quería decir... que cuando sale la sacerdotisa han habido muchísimos secretos, pero bueno, ya me lo dice el oráculo. Vale, secretos. No te lo he contado todo, o sea que no te lo ha contado todo. Lado oculto, me hiciste darme cuenta de mis defectos. Y esto es lo que piensa, ¿eh? Él o ella. Tengo miedo de lo que piensen los demás. Bueno, también eso es un pensamiento que tenemos mucha gente, no solamente en el amor. ¿Vale? Aquí ha habido algún secreto. Vamos a continuar a ver lo que piensa el grupo 2. A ver, para el grupo 2.
¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa él o ella en el grupo 2? Bueno, aquí piensa... Él piensa que ha tenido una relación, una bonita relación, él o ella, perdonar, que ha tenido una bonita relación muy pasional, una relación muy pasional, y que ahora en estos momentos se está dando cuenta y preguntándose a sí mismo qué es lo que quiere. Él está como en un modo reflexivo, pensando, él o ella, pensando lo que tiene que hacer, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, si tiene que volver, ¿vale? O sea que él está preguntándose todas esas cosas, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que siente. Vamos a ver lo que siente. Bueno, es que vamos a ver. Vale. Lo que siente. Él siente o ella siente como que como traicionado, ¿vale? Como que ha tenido que salir huyendo. Como veis, es que la carta no puede ser más. Sale como saliendo huyendo de la relación. Quizás a lo mejor por esos secretos que teníais ocultos, él o ella ha tenido que salir corriendo de la relación, o sea, marcharse. Siente que te tiene que llamar, pero de momento se lo está pensando muy mucho, porque está muy indeciso, indecisa en esto, ¿vale? Es lo que siente, que está indeciso en tomar esta decisión de volver, no es volver, es una llamada, quedar en un sitio, tomarse un café, ¿vale? Pero él en estos momentos o ella está muy indeciso porque se ha sentido muy traicionado. Ha tenido que salir huyendo. Yo creo que aquí, por lo que me han hablado, y la sacerdotisa aquí, yo creo que había una tercera persona, ha habido una tercera persona. Esto es lo que yo canalizo. Que ha habido una tercera persona, creo, Grupo 3, grupo 2, perdón. Creo que ha habido una tercera persona. Ahora vamos a ver lo que va a pasar. Y voy con el tarot y con el Lenormand. Vamos a ver qué va a pasar al grupo 2. ¿Qué va a pasar con esta relación? ¿Qué va a pasar con esta relación? Bueno, aquí hay proyectos de vuelta. Hay proyectos de vuelta. Sí. Sí. Él está ahí pensando, o ella pensando, y yo veo aquí con el Rey de Copas que... perdón, con el Caballo de Copas, que volverá la relación porque era una relación muy bonita, ¿vale? Vamos a ver con Lenormand, a ver si nos
aclara más lo que va a pasar. Aquí tenemos la pareja de Lenormand. Voy a sacar 3 cartas. A ver lo que nos dicen. Va a haber una vuelta, ¿eh? Bueno, vamos a sacar 3 cartas. A ver, ¿qué nos dicen? Vas a recibir noticias. Sí. Aquí vais a volver. Pero ten cuidado porque creo que va a ser un poco doloroso la vuelta. ¿Vale, grupo 2? Cuidado con eso. Veo que habrá dolor, ¿eh? En esa vuelta vas a recibir noticias, sí. Vas a recibir noticias y quizás sean dolorosas en el sentido de que volvéis y vuelve otra vez a pasar lo mismo, que es lo que hay veces que suele pasar. ¿Vale, grupo 2? Pues nada, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dejadme un like, suscríbete al canal y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Hola, grupo 3. Elegisteis la media luna. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Deseo. Alguien que deseabas llega a tu vida. Grupo 3. A ver lo que nos dice. Vamos a ver primero las energías de esa persona. Mira, la que ha caído. La emperatriz. Pues las energías de esta emperatriz son de una persona, una maravillosa persona. Vale, grupo 3. Son las energías de la madre, son las energías de la fertilidad, del amor, de todo. O sea, la persona con la que estabas era una persona especial. Grupo 3. Ahora vamos a ver lo que pensaba, luego lo que sentía, luego lo que va a pasar. Vamos a sacar 3 cartas. A ver lo que pensaba. ¿Qué es lo que piensa esta persona especial del grupo 3? ¿Qué es lo que piensa? Vale. Pues esta persona piensa que tuvo que dejar esto para poder aclarar su mente, que era un problema mental que tenía y que necesitaba descanso. Tenía asuntos pendientes, tenéis todavía cosas que resolver y que quiere decirte la verdad. Eso es lo que piensa. Vamos a sacar 3 cartas del tarot para ver lo que piensa. Mira, se caen. Mira, hay 4. Bueno, piensa que es una persona que de momento necesita estar solo o sola con sus cosas.
con sus pensamientos. Piensa que necesita de momento estar sola. Que ha habido un tiempo donde él o ella lo ha estado pasando muy mal y quiere cambiarlo. O sea, que quiere cambiarlo, quiere transformarse. Está pensando en eso. Dale un poco de tiempo para que lo pueda hacer. Ahora vamos a ver lo que siente. ¿Qué es lo que siente? Para el grupo 3, ¿qué es lo que siente? Me sale de nuevo otra vez la emperatriz. Y el juicio. La emperatriz, el 5 de bastos y el juicio. Siente mucho amor. Amor. Siente, ¿vale? Que te quiere. Bueno, todo lo que puede sentir la emperatriz, tanto amor, tanto cariño, pero aquí habéis estado los dos a la gresca, casi como que uno discutiendo a tope, discutiendo. Uno decía una cosa y el otro la rebatía, ¿vale? Como la pescadilla que se muerde la cola. Tú dices blanco, pues yo te voy a decir negro. Yo digo negro, pues yo te voy a decir blanco, pero en ese plan. Él siente que, o ella, perdón, siempre digo él o ella, intento decirlo, pero que sepáis que es igual para hombre que para mujer. Él necesita pensar. Está en ese momento que tiene que pensar, que tiene que preguntarse a sí mismo: ¿qué quiero de esta relación? ¿Cómo va a ir esta relación? ¿Qué necesito de esta relación? Grupo 3. Es que no te puedo decir otra cosa. Cuando sale el juicio, para mí canalizo que es eso, que es el volver a una persona a no atrás en el tiempo, sino a preguntarse realmente lo que quiere en esta vida. ¿Vale? Hacer. Y entonces él siente o ella siente eso, que tiene que hacer eso. Por eso ahí las primeras cartas de que necesita estar solo o sola. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo que va a pasar. Lo que va a pasar lo vamos a hacer con el tarot y con el Lenormand. A mí el Lenormand es que me gusta mucho. Vale. ¿Qué va a pasar? Va a pasar, de momento, que de momento esto no va a solucionar. Grupo 3, lo siento. Veo mucho dolor. Él o ella se va, como digo, no quiere estar de momento solo o sola. Y de momento ahí está. Vamos a ver el Lenormand, a ver lo que nos dice. A ver el Lenormand con la pareja. Ya la tengo aquí preparada. Vamos a sacar 3 cartas para ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? No veo vuelta yo. A ver si el Lenormand nos dice otra cosa.
Aquí ha habido otra vez muchos secretos, por revelar. Nada. Vamos a ver. Es que se siente como que has estado jugando. ¿Vale? Entonces no va a volver. No. Lo siento, grupo 3. A mí... Además es que aquí ha habido muchos secretos. Mira, esta carta es la carta de los secretos. De cosas que no se han dicho, que están ocultas. ¿Vale? Recuerda, las cartas que nos salieron al principio, revelar la verdad, asuntos pendientes. O sea que aquí lo que me dicen es que sí que os queréis mucho y todo, pero que no hay cosas que os tenéis que decir, secretos que yo no digo que sea un secreto, sino cosas que os tenéis que decir, pero que no os las habéis dicho, y esto acarrea en un dolor aquí, un sufrimiento que vais, que es lo que va a pasar, que lo que va a hacer es que él o ella se aísle a sí mismo para pensar, para, ya lo he dicho con el juicio, para saber lo que tiene que hacer. Pero aquí veo mucho dolor. ¿Qué va a pasar? ¿Vale? Luego sí se calmará la cosa, pero yo no veo vuelta. Y si veo vuelta tenéis que deciros muchas cosas. Voy a sacar otra carta más del tarot, a ver. Vamos a ver. ¿Veis? Me habla de solo, sola. Aquí puede ser. ¿Vale? Que os reencontréis o conozcas a otra persona. Grupo 3. No veo yo la vuelta. ¿Vale? Voy a sacarte una carta a ver si nos aclara algo de aquí del oráculo. Estar cerca de ti es como un soplo de aire fresco, sí, pero de momento no quiere estar cerca. Eso es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que no va a volver. Porque hay mucho dolor ahí. Grupo 3. Pues nada, espero que te haya gustado, lo siento. Todo esto ya sabéis que son lecturas generales. Lo que os resuene lo coges y lo que no, os lo dejas ir. Muchas gracias, grupo 3. Hasta la próxima.